Miguel, ¿Qué tal, Milko? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? bien, muy bien, muy bien. Te dejo ahí para que saluden a todos nuestros amigos. Mire Bueno, que por hay amigos suerte de ya. todas partes hoy. Hay de ¿Sí? Ecuador, de México, de Venezuela, de Chile, de todas partes. Qué maravilla, ¿no? Esta es las grandes virtudes de la De tecnología. Argentina, mira. Ahí estamos con todos los países. Un gusto siempre saludarlos y esperando que un jueves por la noche acá en Chile, ¿eh? No sé cómo andamos en otros Mira, países. mira, mira, Fernando Benito solamente te saluda a ti y a mí, no me da ni bola Fernando Benito. ¿Ah? Te tiene Sí. sancionado, tarjeta Me, te- amarilla. me tiene con tarjeta roja, parece Fernando Benito, porque conmigo nada, ni hola Mil, hola Miguel, nada, nada más. Un saludo ahí a Fernando que siempre nos manda mensajes de cariño, apoyo. Siempre muy agradecido, Fernando, con las buenas energías y de muchas personas que constantemente nos van mandando mensajes, ¿cierto? Y que yo creo que es como la renovación de esa energía que necesitamos para siempre estar aquí, pasarlo bien, compartir informaciones, compartir con ustedes algunas inquietudes que puedan tener acerca de diferentes temas. Y hoy, Nick, un tema bien interesante que son los autoadhesivos, que Cemento son autoadhesivo, claro. que es todo el mundo de los autoadhesivos que está bien interesante. Bueno, si para hacer solamente una pequeña introducción, ¿no es cierto? Podríamos estar diciendo que nos vamos a olvidar quizás un poquito de los de los cementos no adhesivos. Vamos a hablar de cementos adhesivos. Y cuando pensamos en cementos adhesivos, bueno, tenemos que pensar en cementos resinosos convencionales y en cementos resinosos autoadhesivos. Y sabes qué, genera mucha duda. ¿Cuál cemento estoy usando? ¿Será que este cemento lo puede...? Bueno, básicamente, cuando usted tiene un cemento resinoso y ese cemento resinoso obligatoriamente necesita de un uso previo de un sistema adhesivo, eso significa que usted está trabajando con cemento resinoso convencional. Y si el cemento resinoso que usted va a utilizar no necesita de un sistema adhesivo previo, bueno, eso significa que usted está trabajando con un sistema adhesivo, con un sistema adhesivo, con un cemento resinoso autoadhesivo. Básicamente eso. Si obligatoriamente necesita de adhesivo, bueno, no está trabajando con un sistema autoadhesivo. No sé si lo expliqué bien o me quedé medio Sí, confuso. sí, yo creo que es como el divisor de aguas, ¿no? Es El divisor. como, Oh, si bien 3M lanzó un autoadhesivo con adhesivo y a 3M siempre le gusta mezclar las cosas, pero sí, como todavía no sale bien al mercado, no lo vamos a comentar. claro, siempre van a haber estrategias combinadas, yo diría. Es Sí, como de repente nos encontramos, y yo creo que aquí en este material nos vamos a dar cuenta cómo las estrategias combinadas adhesivas para un cemento autoadhesivo que nos viene a ofrecer algo que es no usar sistema adhesivo. Así de simple. correcto. Nos viene a decir, utilícelo sin sistema adhesivo. Por lo tanto, aquí tiene una técnica simplificada que es muy parecida a cuando antiguamente cementaban con un Con solo fosfato, material, con con fosfato, por fosfato, ejemplo. ya donde la técnica era muy simple, ya solamente tenías que llegar a la consistencia pelo en ese material. Y utilizar la luna loseta Fría, fría, ¿eh? Y por dividirla en en más cuatro incluso, por la bueno, reacción exotérmica y eh, todo, pero esa es parte del de lo que pasado. veíamos, de la sensibilidad de la técnica de aquel material. Pero hoy nosotros tenemos este sistema que se fundamenta en todo lo que es los monómeros ácidos milco grabadores y adhesivos. Ya los Bueno, monómeros que le dan el fundamento a un autograbante, a un sistema adhesivo autograbante, también son parte de la bueno, familia de los materiales autoadhesivos. eso iba a comentar, que podríamos decir entonces que sus iniciadores, los pioneros, sus antecesores, son Mm, los sistemas adhesivos autocondicionantes. mm. Vie- Exacto. Vienen de ahí, viene la idea de trabajar con un cemento que no necesite de un sistema adhesivo y que él por sí solo se adhiera a la superficie dentaria, bueno,
viene de la idea de trabajar con un sistema adhesivo autocondicionante, que él por sí solo se va a adherir a la superficie. Entonces, de ahí nace la idea de poder tener un cemento y que también no es un cemento, no es una idea nueva, porque recordemos que también estaba el Panavia, que ya hace algún tiempo viene trabajando con los monómeros funcionales y a partir de ahí nacen también los autoadhesivos. Ahora, si te pones a pensar, incluso es parte del ADN de los cementos de ionómero. Los cementos de ionómero son autoadhesivos. Uh Entonces -huh, ahí tú tienes como algo muy atractivo para el mercado, ¿cierto? Porque que había que hacer funcionar, se traslada a estos nuevos materiales y es atractivo obviamente para los clínicos porque lo que siempre el clínico se ve atraído por simplificar la técnica sin perder calidad. ¿Eso es lo que estamos buscando? Sí, el mercado busca eso, simplificar las técnicas, hacerlas menos sensibles, pero sin hipotecar la calidad de lo que estamos haciendo. Y ese equilibrio es súper difícil. O sea, uh mira -huh. toda la historia que tienen los autogravantes o los autocondicionantes como sistemas adhesivos y cuánto les ha costado poder demostrar, no sé si demostrarle a los clínicos en realidad, de entender de que era muy bueno para la dentina. Entonces ahora traemos este material que tiene estas propiedades y ahora le toca también demostrar de que él es muy bueno o que es indicado para uno u Ujú. otro caso, y en la dentina va a tener algunas complicaciones y en el esmalte también. O sea, se trasladan los problemas que conocemos del autograbado, de los monómeros autogravantes, que van a ser utilizados en los segmentos autoadhesivos, se trasladan acá y podemos aquí hablar la hora completa acerca de esas Po- dificultades. Entonces, podríamos entonces decir que el DNA que está presente en los cementos autoadhesivos es un DNA que viene de los sistemas autogravantes, ¿no es cierto? El Claro. DNA es el mismo. Por lo tanto, las virtudes y defectos que va a tener estos cementos también tienen mucha relación al DNA de su predecesor. Podríamos decir entonces, Miguel, que la esencia del cemento autogravante tiene la necesidad obligatoria de tener dentro de su composición un monómero funcional. ¿Ah? Ya hemos hablado varias veces de los monómeros funcionales, que es una gran familia. ¿Ah? El más conocido, el más eficiente hasta ahora, quizás ha sido el MDP, ¿no es cierto? Sí. Pero existe como tú siempre comentas, existe una gran familia de monómeros funcionales. Más independientemente del monómero funcional que esté utilizando el fabricante, va a precisar de este monómero porque es él que va a producir este acondicionamiento, este grabado y al mismo tiempo esa infiltración, ¿no es cierto? De lo que ya hemos conversado en otro momento. Sí, y en ese punto es donde está el principal desafío de estos materiales, porque no todos los cementos autoadhesivos como concepto son súper interesantes, hay que saber del material, pero los materiales de las diferentes empresas, Mirko, que están buscando lo mismo, funcionan muy diferentes unos de otros, Uh -huh. funcionan muy diferentes, buscando lo mismo, ¿ya? Por las concentraciones del monómero funcional ácido, A ¿cierto? eso. Que ellos tienen, las concentraciones son diferentes, hay monómeros que además el cemento necesita ser hidrófilo al inicio, ya necesita ser Uh -huh. hidrófilo para poder actuar. Si ustedes van a lo que siempre hablamos de los labs, de los monómeros ácidos, ellos necesitan estar en un ambiente hidrófilo, necesitan de humedad para ionizarse, para ¿Por qué, generar por qué, lo, unión. por qué los sistemas adhesivos universales tienen agua como solvente? Porque Exacto. necesitan Entonces, ionizarse. exacto. Entonces, esto también trasládalo acá. Ellos necesitan partir hidrófilos, necesitan humectar correctamente un tejido complejo como la dentina por su humedad y un tejido complejo para él también, es el esmalte, porque no es tan fácil de grabar, de conseguir el patrón de condicionamiento con los pH de los sistemas autoadhesivos. O sea, imagínate, aquí entramos a los problemas que ya conocíamos en adhesión, pero estos cementos necesitan compensar eso. Entonces, si nos vamos a la dentina, es hidrófilo, funcionan los monómeros ácidos empiezan a reaccionar para unirse, ¿cierto? Al calcio de la dentina,
desmineralizar suavemente porque va a haber un smert layer ahí también, ¿cierto? Está este Ujú. smert layer, que hay una barrera física, también tienen el desafío de De- acondicionar, de penetrar y lograr un condicionamiento de la superficie dentinaria después del smert layer, incorporándolo. O sea, imagínate el desafío que tienen y no tienen, y no tienen la viscosidad que tiene un sistema adhesivo. O sea, no tienen la capacidad de humectar tan bien como lo hace un un sistema sistema adhesivo. adhesivo. Ujú. Entonces, mira el desafío, o sea, tienen una viscosidad que no es la óptima para humectar e infiltrar, pero lo tienen que hacer. No tienen, o varía, ¿cierto?, la hidrofilicidad de ellos, que necesitan que tenga una hidrofilicidad inicial para poder funcionar, pero después en el tiempo necesitan, una vez que se van consumiendo estos monómeros ácidos, pasar de hidrófilo a hidrófobo y que su pH se neutraliza, porque si su pH no se neutraliza, Mirko, tenemos puros problemas. Ujú. O sea, ellos Lo- necesitan Los tener mismos pH problemas ácido. que, los mismos problemas que se tenían cuando salieron recién los autocondicionantes de un solo paso, lo mismo, que no se Exacto, autolimitaba. exacto. Entonces, ve tú cómo ese desafío del material frente al sustrato con el que va a trabajar, le genera una gran diferencia. Hay sistemas o cementos autoadhesivos, Mirko, que son más hidrófilos, ya que tienen pHs también más agresivos, y no se logran, no pasan a hidrófobo. No, ese cambio hidrófobo no es 100%. ¿Qué pasa Ujú. cuando tenemos eso? Estamos en un ambiente bucal húmedo, la dentina es húmeda, por lo tanto, toda esa humedad hacia ese material aumenta la absorción. Y cuando aumenta la absorción, probablemente vamos primero a tener más solubilidad del material, vamos a perder propiedades mecánicas. Podemos también tener expansiones térmico-lineales que no son favorables. Entonces, Especialmente si fuera una restauración, por ejemplo, cerámica. ¿te acuerdas? O sea, imagínate Ujú. un margen cervical fino y que la expansión, ¿cierto? Higroscópica, ya solamente por la Por la absorción de absorción de agua, agua. ¿cierto? Más la expansión térmico lineal posterior genera que este material en ese tipo de, como tú acabas de decir, cerámicas libres de metal, donde además sabemos que pueden venir ciertas microfisuras, es tensión. Y con esas tensiones, solamente esos cambios dimensionales, llevan a fisuras que comienzan a avanzar en el tiempo. Entonces, los sistemas autoadhesivos son un concepto súper interesante, hay algunos que funcionan mejor que otros, pero la osmosis que va a recibir este material de la humedad, dependiendo del paso del estado hidrolítico al hidrófobo, es súper importante. La neutralización del pH es súper importante. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos conocer nuestro material, saber qué características tiene para poder utilizarlo correctamente. Ya yo te digo, podemos deconstruir este tema desde varios aspectos. Aquí fuimos al material, pero Ujú. estos materiales, Mirko, se neutralizan además por su interacción con los óxidos metálicos que trae la propia fórmula, pero necesita los minerales de la hidroxiapatita, ¿cierto? Del Del tejido, presente del tejido. para llegar también a esa neutralización. También son parte de este concepto de neutralización. Y cuando de repente yo me pongo a pensar, si yo tengo un sustrato que es solo resina, como en un sellado inmediato, yo voy a tener afinidad con los metacrilatos para cementar, pero no voy a tener en el cálculo los minerales para neutralizar. Ajá. Interesante, es Es súper decir, interesante. mira, y eso ya me limita las indicaciones del material. Porque, por ejemplo, si yo tengo una superficie, ¿ah?, donde hice una reconstrucción con resina compuesta y vamos a colocar el 80% de esa superficie de resina compuesta y solamente un 20% de diente, puede ser que no sea la mejor opción cementar con un cemento autoadhesivo. Claro, porque esos minerales aportan a la neutralización. Ahora, obviamente, el fabricante pone óxido metálico y ciertos elementos que necesita para asegurarse de que eso ocurra. Pero sí está descrito de que la participación de los minerales hace parte de esa neutralización. Entonces, ¿todos funcionan igual?
No, todos buscan lo No. mismo, pero no todos funcionan igual. Si tú, por ejemplo, uno se pone a analizar, uno famoso, vamos a pensar el material famoso U200. Cuando uno analiza el U200 y tú ves uno de otra empresa, el Maxen, de Kern, o sea, dos Ujú. empresas súper fuertes, tú vas a ver el Las comportamiento, composiciones. las composiciones y te das cuenta que tienen porcentajes de carga diferentes, tamaños de partículas diferentes, monómeros ácidos, monómeros funcionales ácidos diferentes. Y, Concentraciones diferentes. y probablemente, que no es lo que ellos ahí no lo van a relatar, ¿cierto? No lo entregan tan detalladamente, obviamente tienen concentraciones diferentes. Entonces lo que pasa al final es diferente. Es diferente. Cuando tú empiezas a ver, vamos al esmalte ahora, ya fuimos describiendo lo de la dentina, antes que se me vaya la idea. Si yo voy al esmalte y tengo un material autoadhesivo, ya es conocido de que no tiene por su pH la capacidad de generar el patrón de condicionamiento, el patrón de grabado. En eso creo que Que el vamos todos de patrón, acuerdo. que el patrón de grabado del ácido fosfórico en esmalte va a ser muy superior a que el patrón de grabado que va a producir cualquier autocondicionante. Por lo Exacto. tanto, en ese caso va a ser mucho más ineficiente, podríamos decir, creo que la palabra correcta, va a ser ineficiente el grabado que va a producir el cemento autoadhesivo en esmalte. Entonces, fíjate en esto, Nico. No tiene la capacidad de grabar el esmalte correctamente. Perfecto. ¿Cuál es la solución que todos conocemos para eso? Grabado selectivo. Uh -huh. Sabemos que el grabado selectivo con ácido fosfórico en esmalte es una condición favorable cuando pensamos y lo traemos con el sentido común, ¿cierto? Desde de los De sistemas los adhesivos autocondicionantes autocondicionantes. lo traemos para acá. Claro, entonces ahí estamos usando el sentido común, ¿no? Estamos usando el sentido común. Claro, allá funciona tal. Ahora, la profundidad del acondicionamiento que yo dejo en esmalte con 15 segundos, ¿cierto? Que es como la media estándar de segundos para el grabado ácido del esmalte, me deja un patrón de condicionamiento específico, con profundidades específicas, que sabemos que los sistemas adhesivos son capaces de De penetrar, de infiltrar. infiltrar. Con la Pero ¿y el viscosidad que cemento? tienen los sistemas adhesivos, con la viscosidad de los sistemas adhesivos, el cemento no tiene la misma viscosidad. Por lo tanto, van a Entonces, ver, por lo tanto, las indentaciones que quedaron no van a ser infiltradas correctamente por el cemento autoadhesivo. exacto. Entonces, mira qué interesante. Porque no tiene la viscosidad para No tiene penetrar. la viscosidad y hay unos que tienen viscosidades diferentes, incluso que les cuesta mucho más. Entonces, se ha visto que incluso Ah, pero disminuir, disculpa, pero disculpa, ah, Miguel. sí, Entre grabar el esmalte y no hay que grabarlo, es grabarlo. mucho mejor No, no, grabarlo. no, sí. Mismo Estamos así hablando que de no lo infiltre. Mismo así que no lo buena, infiltre sí, completamente, buen sí hay que alcance, grabar. buen alcance. Aquí no estamos diciendo que no hay que grabar. Si yo pongo las alternativas, grabar y no grabar, siempre grabar con ácido fosfórico. Pero El ahora yo empecé esmalte, el esmalte. el esmalte, ahora empecé a hilar más fino con respecto a, ¿y ese grabado es el mismo que yo utilizo en los ¿Es, autocondicionantes? es No, tan eficiente cuanto el otro? claro. No. ¿Por qué? Porque no lo consigue infiltrar. Pero entre que no lo haga y lo haga, hágalo. Hay que hacerlo. Ahora, por ejemplo, se ha descrito que disminuir un poco a 10 segundos aproximadamente, en torno a 10 segundos, el grabado con ácido fosfórico, esto en estudios in vitro, En pudiera esmalte, dar en esmalte, en cuando se esmalte. utiliza un cemento autoadhesivo? Eso, para los que entraron ahora, estamos hablando de esmalte. Y estamos hablando de Estamos cemento aquí autoadhesivo. y de autoadhesivo, pero vamos viajando con muchas cosas. Pero estamos hablando de esmalte. Disminuir el tiempo de grabado en esmalte para cementos autoadhesivos aproximadamente 10 segundos generaría un patrón que es menos profundo y que generaría una posibilidad mejor del cemento de cubrir o de infiltrar esas áreas. Entonces, súper súper interesante, pero Ujú. están estudios in vitro. ¿Sabes cuál es la principal limitación que yo veo en el tema? No, en cuanto a literatura,
es que todavía nos falta mucho por conocer los resultados clínicos a largo plazo, que es Ujú. clásico de cualquier material, si eso Siempre pero, los resultados clínicos siempre van más atrasados y que los sobre del todo de lo que laboratorio. yo acabo de comentar con respecto al Ujú. esmalte, que sí está siendo descrito in vitro. Nosotros lo vemos en el laboratorio, para nosotros como evidente porque tenemos herramientas para verlo, pero sí nos interesa saber que fuera de los ciclajes que uno le puede hacer, porque uno acelera, ¿no? Nosotros tenemos Ujú. máquinas para acelerar, ciclamos y estresamos la muestra, los dientes, cementado, lo que sea. Pero el tiempo con las condiciones bucales, acerca de lo que yo estoy comentando, todavía falta mucha información. Ahí falta información que se tiene que ir consolidando. In vitro muestra Dentro, de que eso va a funcionar.